Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Seinbred y hoy les vengo a traer un nuevo manga que me interesó mientras estaba investigando, aunque es un poco gore y tendré que censurar un poco. Si les gusta este manga denle like ya que pondré una meta de 1000 likes para subir al canal la siguiente parte. Dejen un comentario y suscríbanse ya que eso me motiva para seguir haciendo videos. En el capítulo 1 lo primero que podemos observar es un sujeto encadenado escuchando voces de caballeros cuya lengua no puede entender. Este era nuestro prota, el cual piensa mientras pasa todo esto que alguna vez había querido reencarnar en otro mundo, pero nunca pensó que no pudiera entender el idioma. En ese momento lo patean al suelo. En ese preciso momento podemos ver un pequeño flashback de lo que sucedió antes de que él fuera reencarnado. Nuestro prota, cuyo nombre es Chuichi, estaba dormido y su amigo lo intenta despertar. Le pregunta a nuestro prota si se va a quedar hasta tarde otra vez y él responde que terminará y se irá a casa. Su amigo le pregunta si estaba trabajando en la expansión al extranjero de la empresa y él le responde que sí. Chuichi le dice que va a proponerle este trabajo a la junta de la empresa. Aquí nos muestra el nombre completo de nuestro prota, que es Chuichi Magara, tiene 38 años y es divorciado y es director de la empresa que fundó su padre. Chuichi nos narra que parece sonar bien ser la segunda generación de la empresa, pero sus ventas no han dejado de bajar y cuando el nuevo presidente se haga cargo ellos estarán endeudados y en bancarrota. Así comienza este manga donde nuestro prota, al ser reencarnado en un nuevo mundo, termina siendo un esclavo al instante y se pregunta a sí mismo si no es terrible empezar como esclavo en su nueva vida. Volviendo con el flashback, Chuichi dice que tiene que hacer algo para que los jóvenes de su empresa no se vayan a la calle dentro de 10 años. El amigo de nuestro prota dice que si esta propuesta se aprueba él recibirá una gran suma de dinero. Chuichi le responde que no, dado que él no sabe si las ventas subirán tanto para eso y su amigo le dice que no sea tan modesto. El amigo de nuestro prota dice antes de irse que Chuichi es miembro de la junta, pero él no actúa con arrogancia y es el más popular en el sector, así que le pide que se dé prisa y se convierta en el presidente para que esta empresa mejore, así que antes de retirarse le desea buena suerte a su amigo. Sin embargo, al siguiente día los ejecutivos están muy molestos por la propuesta que hizo nuestro prota, dado que la propuesta se trataba de eliminar una gira al extranjero de la junta directiva y esto no les gustó nada. Esto era porque ellos no se beneficiarían de nada y por eso la rechazaron siguiendo sus deseos egoístas. Por lo que la junta le dice que la moción fue rechazada y que la próxima vez haga una mejor propuesta. Chuichi dice que siempre es lo mismo, ya que no importa cuántos datos reúnan siempre serán rechazados por los que se preocupan por sus intereses y no se preocupan por los demás. Esto le generaba una gran tristeza a nuestro prota porque no puede estar a la altura de las expectativas de sus subordinados que lo quieren. También en su vida su exmujer lo dejó sin pensarlo 2 veces y el único pasatiempo que tenía era leer novelas en su teléfono. Algunas veces se preguntaba si en verdad estaba vivo. Y quisiera que como en sus novelas pudiera reencarnar en otro mundo. En ese preciso instante cuando nuestro prota despertó ya se encontraba en otro mundo con la ropa que traía, pero sin embargo sin pensarlo 2 veces 2 guardias se lo llevaron para convertirlo en esclavo. Así nuestro prota dice que al adentrarse en otro mundo lo despojaron de sus ropas y fue transportado a un pequeño pueblo en la parte norte de la ciudad fortaleza durante una semana. Aquí podemos ver que no la parecía tener tan mal ya que tenía un amigo y este le dice que vayan a buscar algo. El amigo de nuestro prota se llama Kan y él es el trabajador más joven de esta aldea pionera de esclavos. El objetivo de esta aldea es que todos trabajen, pero a pesar de esto ya se habían separado los trabajos, unos se encargaban de proteger la aldea y otros de la cosecha, y en el caso de nuestro prota, Ken y un anciano se encargaban de buscar agua y cosechar. Al llegar al arroyo nuestro se pregunta cómo es que su amigo corre tan rápido descalzo. Nuestro prota se disculpa con su amigo por llegar tarde, pero él le dice que no importa y deciden regresar al pueblo. En el camino se toparon con un goblin que no pareció ser problema ya que lo ahuyentaron con simples piedras. Al regresar Chuichi recibió un regaño que no pudo entender de parte del que parecía ser el jefe del pueblo. El amigo de nuestro prota dice que lo que el jefe quería era agua caliente y nuestro prota le responde que entiende. Aunque piensa que sería bueno si hubiera algún tipo de magia para traducir el idioma que ellos hablan. También nuestro prota nos dice que los 3 últimos en la escala de los esclavos también son los últimos en términos de comida y aquí podemos ver la deprimente comida que les dieron. Y esto era solo una patata y una sopa casi caliente. Y mientras ellos comían podían ver cómo los demás tenían mejores alimentos. Nuestro prota piensa que para ellos los niños, los ancianos y los extranjeros son inútiles para ellos, pero también piensa que si él les demuestra que es útil cambiarían de parecer. Al siguiente día nuestro prota creó zapatos para el pueblo, y de inmediato es golpeado por uno de los esclavos que le robó los zapatos que había hecho.
Nuestro prota dice que no tenía que golpearlo ya que iba a hacer zapatos para todos y en el 8º día en el que llegó a este mundo fue donde todos los esclavos recibieron zapatos de madera. También nuestro prota nos dice que el viejo cuyo nombre era Dan no podía realizar trabajos físicos y pide ayuda a algunos trabajadores. Por lo que estos le piden ayuda haciendo algunos trabajos de zapatería dentro de la aldea. 2 días después nuestro prota con ayuda de Khan construyó una pequeña casa, pero el resultado fue el mismo, fue golpeado por los esclavos quienes querían apoderarse de la casa. Pero los resultados del trabajo de nuestro prota no fueron totalmente en vano ya que al día 12 los que estaban abajo de la lista de jerarquía recibieron más comida. En ese momento Khan le explica a nuestro prota que más o menos cada 10 días, la ciudad hace una ronda por la aldea y les distribuye comida. Ellos dicen que han aumentado un poco la ración de comida como premio a que la aldea está más desarrollada que las demás aldeas pioneras. Esto puso muy feliz tanto al viejo Dan como a Khan y todo esto era gracias a nuestro prota. Sin embargo, nuestra prota modesto dice que exageraron solo porque les dieron una patata más. Pero aún así es agradable ver algo así. Por la noche antes de dormir nuestro prota piensa que los monstruos perro que tienen cerca están creciendo así que debería darles de comer carne y otras cosas y hacer algunas trampas. Aunque también desea poder usar magia ya que este nuevo mundo existe la magia. Al día siguiente Khan le dice al prota y al viejo Dan que vayan a buscar agua en la noche y a nuestro prota no le parecía peligroso salir a esta hora de la noche y llevaron al viejo Dan con ellos. Sin embargo Khan se encontró con algo mientras estaban en el bosque. Lo que vio fue tan aterrador para el que literalmente se orinó encima y cuando nuestro prota fue a ver qué le pasaba también vio lo mismo. Esto parece ser un enorme caballo monstruoso el cual parecía haber eliminado a un goblin. Nuestro prota en ese momento se preguntaba si iba a volver a morir y así termina el capítulo 1. En el capítulo 2 continuamos viendo cómo nuestro prota se metió en un problema al toparse con un monstruo peligroso, pero el viejo les dijo que mantuvieran la calma. El viejo le pide que por favor vuelva con Khan rápido al pueblo cuando el de la señal, Chuichi intentó decir algo pero el viejo con una mirada seria le dijo que se largaran. Chuichi sin más opción tomó a su amigo que se orinó encima y salió corriendo del lugar a toda velocidad. Al llegar al pueblo se disculpa con el viejo por haberlo dejado atrás, pero en un giro cómico podemos ver que el viejo había llegado a la aldea primero y esto lo sorprendió mucho. El líder de los esclavos muy molesto le pregunta al viejo qué es lo que está pasando y él le responde que ellos habían encontrado un monstruo llamado caballo bestia. Al nombrar a este monstruo todos los demás esclavos quedaron completamente asustados. Uno de los esclavos dice que deben largarse de este pueblo lo antes posible y el jefe les dijo a todos que él eliminará a todos los que intenten escapar del pueblo. Chuichi entiende la situación ya que los más jóvenes y de clase media quieren escapar pero si lo llegan a hacer entonces el jefe del pueblo será castigado por eso. Después de una discusión uno de los esclavos pregunta en dónde se encuentra el agua y la madera que fueron a buscar y nuestro prota recuerda que lo dejó todo atrás cuando estaba escapando. El esclavo arrogantemente le pide a nuestro prota que vuelva a buscar todo lo que dejó en el bosque, pero en ese momento Ken dijo algo que llamó la atención. Él estaba tan asustado por el monstruo que no quería volver a ese bosque. El esclavo aprovechó la oportunidad y le propuso a Ken hacer otro tipo de trabajo para no ir al bosque. Nuestro prota intentó detenerlo pero Ken estaba tan asustado que se opuso a él y se fue con el esclavo. Esa misma noche el amigo de nuestro prota se volvió la esclava de aquel hombre. Nuestro prota se disculpa con el anciano y este le dice que no importa. Después de ese día la situación del pueblo cambió completamente. Ahora Khan formaba parte de los otros esclavos los cuales le exigen al prota que traiga agua y este dice que tardará un poco en traerla, pero no conforme con eso aquel hombre arrogante decidió ejecutar a nuestro prota por no hacerle caso. Pero en ese momento es salvado por uno de los esclavos que estaban armados de verdad y les dice que no va a permitir que reduzcan el número de trabajadores del pueblo, pero él también le exige al prota que vaya a buscar agua y recursos. Chuichi piensa que si no trabajan todos los esclavos serán eliminados antes de que ese caballo aparezca y los aldeanos no perdonan, por lo que esa misma noche nuestro prota estaba preparado por si atacaban e incluso se hizo una lanza improvisada con un palo. En ese momento nuestro prota piensa que debe meditar un poco. Pero para nuestra sorpresa él aún en esos momentos no había renunciado a su deseo de usar magia. Él recuerda como en los dibujos animados o anime, el mana fluye por los vasos sanguíneos de su cuerpo. Aunque todavía no tiene ni idea de cómo hacer eso, hasta despertó al anciano por su ruido. Chuichi decidió poner una trampa en la puerta de su cabaña para protegerse. Mientras tanto, en el día 16 en el pueblo podemos ver cómo los problemas no terminan. Ya que aquel esclavo arrogante se pregunta por qué no le están dando comida y el jefe de una manera muy seria le dice que no les van a dar comida a los que no trabajan y por eso no va a darle su desayuno.
Esto puso muy molesto a ese grupo de esclavos. Nuestro prota entiende perfectamente lo que está pasando mientras recibe su desayuno. Ya que esta situación es muy parecida a cuando un hombre joven y acalorado eludió a un ejecutivo y fue golpeado en público, ese joven tenía la misma mirada que tienen los esclavos en este momento. Unos meses después aquel ejecutivo dejó la empresa para escapar de los rumores de infidelidad que tenía. Esta situación era la misma ya que una vez que el equilibrio se altera no se detiene hasta que uno de ellos se rompe. Esa misma noche los aldeanos estaban preparados para hacer una masacre, pero nuestro prota junto al viejo Dan estaban preparados para ese momento. Uno de los esclavos se alzó para eliminar a nuestro prota. Pero cayó en la trampa y sin perder tiempo nuestro prota no tuvo más opción que eliminar a sus enemigos, por lo que le causa una herida mortal a su atacante, pero cuando se dio cuenta ya era muy tarde, ya que era Khan su antiguo amigo. Cegado por la ira nuestro prota se dirige a donde estaban los demás esclavos revoltosos quienes estaban teniendo una pelea con los esclavos que tenían las espadas. En ese mismo momento nuestro prota aparece y le causó una herida mortal a ese hombre eliminándolo al instante. Después de ese incidente el último que quedó de los jefes de la aldea lo felicitó por esto y le dice que va a encender la luz. Nuestro prota pudo ver la masacre que sucedió en aquella cabaña y cómo quedaron solo 2 sobrevivientes aparte de él y el viejo Dan. Al ver eso decidió salir a tomar aire fresco. Por lo que mientras miraba las estrellas se preguntaba por qué era tan duro vivir en este otro mundo, y así se finaliza el capítulo 2. En el capítulo 3 luego de los acontecimientos en el capítulo anterior por los que los esclavos habían pasado, podemos ver cómo nuestro prota está enterrando los cuerpos de los aldeanos que habían perecido la noche pasada. Después de este incidente la población de 10 esclavos terminó siendo de 4. Chuichi piensa que la vida humana es muy corta en este mundo y por eso si todos los que quedan se unen, eso haría la diferencia, pero el reemplazo del antiguo jefe, Sly que era un ex caballero le dice a nuestro prota que él debe ocuparse de la recolección del agua, cortar la caña y reforzar las estacas del pueblo. Mientras que él se ocupará de proteger a todos en el pueblo con su espada, pero después de medio mes Sly fue eliminado por un aventurero bárbaro enviado desde la ciudadela. Estos aventureros fueron enviados para derrotar al caballo bestia, pero parece que desde el principio su objetivo era escapar con las armas y comida del pueblo. Barta la cocinera del pueblo tuvo la mala suerte de toparse con los aventureros y fue golpeada, pero el viejo Dan la consoló y como resultado al día siguiente, el viejo Dan y Barta se hicieron pareja y escaparon con el resto de la comida del pueblo. Chuichi piensa que ha pasado casi un mes desde que sucedió aquella masacre en el pueblo. Y ahora quedó completamente solo en un mundo donde no entiende el idioma y no tiene a dónde ir, pero no todo era malo, ya que al estar solo necesita menos agua y comida y tiene mucho más tiempo para probar diferentes cosas, tales como la alfarería, cavar pozos y cultivar la tierra. Pero todas las noches sigue meditando e intentando poder usar magia, y después de tanto tiempo al fin podía sentir cómo el maná fluye a través de su cuerpo de manera increíble. Chuichi piensa que aún no sabe cómo usar el maná amasado en su cuerpo pero está feliz por los resultados que está teniendo. También se pregunta qué tipo de magia es usada en este mundo y se pone a pensar en los 4 elementos básicos así como curar heridas. También piensa que cuando junta sus manos, el maná fluye de la mano izquierda a la mano derecha, por lo que se pregunta qué pasaría si canaliza su magia en otra cosa e intenta hacerlo en la pared de su casa. Pero sin que se lo esperara la pared quedó destruida, y no solo eso, también se lastimó la palma de la mano. Después de eso Chuichi empezó a experimentar con su maná. Lo primero que notó es que el maná puede transmitirse desde la palma de su mano derecha y la planta de su pie izquierdo. También nota que el maná puede convertirse en energía calórica o cinética, y si llega a proyectarse en el aire sin ninguna dirección puede llegar a autodestruirse. Y lo último es que el rango de emisión de maná es de aproximadamente de 1 centímetro en el mejor de los casos. Luego después de tanto al fin pudo perfeccionar su poder. Así que decidió usar una piedra como proyectil para acelerar su velocidad y poder, así que decidió usarlo disparándole a un monstruo, pero al hacerlo este monstruo quedó hecho papilla y no quedó casi nada de él. Y si no fuera suficiente también se lastimó la mano. Chuichi estaba desanimado por perder la posibilidad de comer carne. Por lo que decide no usar otra vez esta técnica que bautizó como golpe de meteoro ya que es demasiado poderosa y necesita sellarlo hasta que pueda controlar mejor su maná. 10 días después de eso llegaron los caballeros de la ciudad para inspeccionar el pueblo y se asombraron al ver que nuestro prota había hecho un gran avance él solo. El caballero le preguntó si él hizo todo esto solo y Chuichi le responde que sí, pero piensa que se dejó llevar demasiado porque podía clavar una estaca en el suelo en un instante con muy poco maná. También piensa que sería problemático si los caballeros supiesen que él puede usar magia así que se mantendrá callado.
No obstante, el caballero feliz por lo que hizo nuestro prota le dice que conseguirá más esclavos para que puedan ayudarlo a plantar más campos, y esto por supuesto tomó por sorpresa a nuestro prota. Después de otros 10 días llegaron 3 esclavos al pueblo y nuestro prota los recibió un poco nervioso. Esto era una pareja de casados con su hija, el hombre se llamaba Makili, su esposa se llama Kama y su hija se llamaba Sara. La pequeña se mostraba un poco nerviosa al conocer a Chuichi y este mismo les dice que está encantado de conocerlos. Nuestro prota cuenta que estos 3 solían ser agricultores, así que han estado trabajando mucho por el pueblo trayendo agua y comida. Gracias a esto nuestro prota puede concentrarse en hacer otras cosas y mejorar sus condiciones de vida. Y por fin pudo crear una olla de barro que no se rompió, pero cuando intentó mostrárselo a los demás vio que la niña se ocultaba de él. Chuichi al ver esto decidió darle un obsequio a la niña, el cual era una pieza de barro con forma de magatama, y la niña aceptó el regalo, pero luego se esconde de nuevo detrás de su madre algo avergonzada. Y la madre se disculpa por el comportamiento de su hija, pero nuestro prota dice que no importa. Chuichi dice que no es ningún pederasta, pero cuando ve la sonrisa de Sara quiere darle una palmadita en la cabeza. Luego de un mes desde que llegaron los nuevos habitantes, todos empezaron a vivir pacíficamente. Y como se podía ver que todo el pueblo comenzaba a tomar forma, un día Sara decidió salir del pueblo y nuestro prota lo notó todo, y le dice que debe tener cuidado ya que hay un lobo afuera. La niña solo quería traerle un poco de agua porque nuestro prota ha estado trabajando muy duro últimamente. Al notar las buenas intenciones de la niña, nuestro prota decidió aceptarlo con gusto. Esto puso muy feliz a la niña, así que decidieron volver a casa juntos. Nuestro prota se puso a pensar que había sido demasiado duro vivir en este nuevo mundo, pero comparándolo con el mundo anterior esta vida no es tan mala. Pero no todo lo bueno dura para siempre, ya que unos días después ocurrió otro incidente, ya que al parecer el grupo de aventureros regresó y nuestro prota ya sabía que su felicidad no iba a durar mucho. Y así se finaliza el capítulo 3. En el capítulo 4, 3 aventureros llegaron al pueblo. El que parecía ser el líder le preguntó a nuestro prota si era el que estaba al mando, pero los otros 2 empezaron a exigirle muchas cosas a nuestro prota, pero este no podía entenderlo porque hablaban demasiado rápido. Sara, quien estaba al lado de nuestro prota, le pedía a los aventureros que no le hicieran nada, pero uno de los aventureros empujó a Sara para que se callara. Chuichi, al ver esto, como todo un macho que se respeta, usó su poder para literalmente enterrar a aquel aventurero en el suelo y esto le generó un gran dolor. Chuichi luego de eso tiró a aquel aventurero al suelo y después con una mirada muy amenazante les dice que si llegan a maltratar a su gente los eliminaría, y esto ocasionó que los 3 aventureros se murieran de miedo. El líder de esos aventureros se presenta como Garós y dice que son mercenarios. Y le pregunta a nuestro prota si entiende su idioma y este le contesta que sí. Aparentemente ellos vinieron por orden de su señor para investigar el caballo bestia que rondaba por la zona. Nuestro prota pensó que lo mejor sería que ellos se alojaran en una choza de paja y hará que Sara y su familia se queden en su cabaña de troncos por si acaso. Pero nuestro prota piensa que siempre va a haber algo que los atacará por la noche en este tipo de situaciones. Más tarde nuestro prota estaba preparado con su lanza mientras la noche pasaba, y como lo predijo, alguien había venido a atacarlos, pero se tropieza con la trampa de nuestro prota. Lo que hizo que Chuichi tuviera un ángulo perfecto para que pudiera eliminarlo. Sin embargo, venían otros 2 los cuales de un solo disparo de lanza logró acabar con los 2 empalándolos en la pared. En ese preciso momento llegó el líder de los aventureros preguntando si todo estaba bien y nuestro prota se volteó con una mirada asesina. El líder de los aventureros dice que ellos también fueron atacados durante la noche y vinieron a la cabaña para poder ayudar a nuestro prota. Aunque no necesitaban de su ayuda, el prota no debía excederse tanto como para hacerle eso a aquellos asesinos. Por otro lado, elogió a nuestro prota diciendo que era muy fuerte. Y él estaba más que bienvenido si deseara convertirse en un mercenario. Chuichi no le agradaba la idea de ser un mercenario. Por otro lado, no quiere dejar a la familia de Sara atrás. Sin embargo, la pequeña niña y sus padres estaban completamente aterrados por lo que sucedió. Sobre todo la niña estaba aterrorizada y cuando Chuichi se acercó para ver si todo está bien, corrió asustada a los brazos de su madre. Nuestro prota no pudo hacer más que disculparse por esto. Al día siguiente los cuerpos de los intrusos fueron enterrados. Garós le dijo a nuestro prota que probablemente sus atacantes eran esclavos que habían oído de otro asentamiento, y que no es raro que los esclavos fugitivos se convierten en ladrones nocturnos porque se mueren de hambre. En el camino, Garós le preguntó a nuestro prota si planea ser esclavo el resto de su vida, ya que según él es un desperdicio que un maestro de la lanza como nuestro prota esté aquí y que debería unirse a los mercenarios. Nuestro prota piensa que ya ha eliminado a mucha gente aunque haya sido por su supervivencia, pero también debe pensar en cómo va a vivir en este mundo y quizás deba pensar mejor la proposición de Garós.
Pero exactamente 3 días después, un grupo de caballeros fueron al pueblo de nuestro prota, ellos le preguntaron si era Chuichi el hombre de la lanza y él le responde que sí, pero en su mente se pregunta qué fue lo que informó Garós a los caballeros. Los caballeros le dicen que nuestro prota tiene una convocatoria por lo que debe venir con ellos al castillo lo antes posible. Chuichi fue llevado a la fuerza por los caballeros y podemos ver cómo la familia que cuidaba a nuestro prota se les ve tristes. Chuichi promete que volverá por ellos. Pero mientras es llevado al carruaje la niña intenta despedirse pero no puede lograrlo. Una semana después de haber sido llevado a la ciudad nuestro prota se encontraba dentro de las paredes del castillo. Se encontraba estudiando dentro de ellos para poder aprender el idioma. Chuichi dice que lo primero que hicieron cuando lo llevaron a la ciudad fue sobreescribir su sello de esclavo. Aparentemente la gente de pelo oscuro y ojos oscuros de otro mundo vagan por y algunos de ellos han logrado grandes cosas por lo que se suponía que se les daría una generosa protección. Pero parece que nuestro prota cayó en la esclavitud por error. Desde que llegó él ha estado en arresto domiciliario estudiando la lengua y geografía locales. Incluso tuvo que asesorar a funcionarios e investigadores que venían a verlo. Chuichi piensa que se ha salvado por el hecho de que aún conserva algunos diccionarios escritos por otros que fueron reencarnados en este mundo, pero su cerebro empieza a agotarse. En ese momento es interrumpido por una señora que lo estaba cuidando y le pregunta si quiere hacer un descanso. Nuestro prota acepta y se pregunta si habrá algún tipo de magia que pueda hacer para mejorar la memoria. Le pregunta a la señora si hay algún tipo de magia para ayudar a recordar palabras y ella dice que no cree que eso exista. Aquí ella nos explica que para empezar no puedes usar magia sin herramientas mágicas. Y se pueden usar diferentes herramientas mágicas para diferentes tipos de magia y estas herramientas se encuentran en los laberintos. En ese momento nuestro prota se percata de algo y es que puede usar magia sin herramientas mágicas y eso es aún mejor de lo que esperaba. Más tarde intenta crear una magia para recordar. Él tomó los elementos mágicos que rodean su cuerpo y los dirigió a su cabeza, como resultado obtuvo magia sensitiva y notó que tenía 2 pequeñas cucarachas debajo de la cama, que de pequeñas no tenían nada, así que tuvo que memorizar todo el diccionario con espíritu y determinación en unos 3 meses. Y fue capaz de hablar al menos en una conversación cotidiana. Luego de haber completado sus estudios el caballero que estaba a cargo de él le dice que ya puede retirarse. Literalmente lo sacaron de la propiedad arrojándolo y también aparte de sus papeles de ciudadanía recibió un regalo de despedida y esto era una bolsa de dinero. Nuestro prota muy impresionado se dio cuenta de que sabía que este mundo no iba a ser como los que leía en las historias, pero al menos pasó de ser un esclavo a un civil. Pero una vez más tendrá que buscar un techo sobre su cabeza. Chuichi ahora quería volver a la aldea de los pioneros para ver cómo estaban sus amigos y la pequeña Sara. Sin embargo, sin que lo supiera esa misma noche unos aventureros llegaron a la aldea. Ellos habían acabado con el padre de Sara y tenían planes con las 2 mujeres para venderlas en las calles de la ciudad y podemos ver cómo la pequeña Sara estaba completamente traumada por lo sucedido más que la otra vez. Y así tristemente se termina el capítulo número 4. En el capítulo 5 nuestro prota caminaba por la ciudad aparentemente había conseguido un alojamiento barato ayer, pero deberá empezar a trabajar para ganarse la vida. Nos cuenta que la bolsa con dinero contenía 10 monedas de plata como regalo de despedida y eso equivale a un salario mensual de un caballero o 10 meses de ingresos para un granjero. La distribución de la moneda por su valor lo hizo en base a la cantidad de yenes de su país. Una moneda de cobre equivale 50 yenes, una moneda de cobre pequeña vale 10 monedas de cobre, una de plata equivale a 10 monedas grandes de cobre y una moneda de plata grande equivale a 10 monedas de plata. A nuestro prota le habían dado 10 monedas de plata, así que le habían dado 500.000 yenes. Algo que no había mencionado es que esta ciudad se llama Dundalk y tiene una población aproximada de 6.000 habitantes. Como la producción de alimentos no sigue el ritmo del número de personas que hay, los precios son muy altos. Aquí podemos ver cómo nuestro prota quería comprar su desayuno pero fue robado por un niño. Aquí Chuichi nos cuenta que la mayoría de la población son civiles o esclavos y solo unos pocos cientos pertenecen a las clases altas. La brecha entre ricos y pobres es tan grande que la seguridad se deteriora en cuanto se sale del castillo. Otra cosa es que aparentemente se pueden comprar esclavos por unas cuantas monedas grandes de cobre. Chuichi piensa que la mano de obra desechable puede obtenerse por 20.000 o 30.000 yenes japoneses y él era así no hace mucho. Aunque volviera a la aldea pionera, el puesto de jefe de la aldea ha sido anulado y a este paso morirá de hambre tarde o temprano. Así que no tendrá más opción que unirse a los mercenarios. Nuestro prota intenta hacer una entrada épica pero es fulminado por miradas molestas. Chuichi dice nervioso que está buscando a alguien y en ese momento Garós lo reconoció al instante.
Nuestro prota está feliz de encontrarse con su amigo y Garós se alegra de que él esté bien ya que él fue quien le informó a los caballeros sobre su situación y nuestro prota le dice que ha sido un poco lioso lo que ha hecho. Luego de contarle su situación Garós le propone ir a la ciudad laberinto y nuestro prota se pregunta de qué está hablando. Garós le explica que los laberintos son las guaridas de demonios hechas con elementos mágicos y han aparecido recientemente al este de la ciudad Dundalk en medio del desierto a unos 2 días de camino. Garós le explica que si obtiene piedras demoníacas y herramientas mágicas mientras explora el laberinto más dinero tendrá. También le dice que los señores feudales ordenaron evacuar todas las aldeas y asentamientos y están empezando a crear una ciudad alrededor del laberinto. Además de que existe el rumor de que el imperio está en duda sobre esto y todos están aprovechando ganar dinero mientras puedan y aumentar la defensa de su territorio. Aquí nuestro prota recuerda que cuando le hablaron del reino Dundam y el imperio le explicaron que éste se encontraba al pasar una cordillera y eran enemigos del reino. También dice que son enemigos desde hace muchos años y hay muchas escaramuzas a lo largo de la frontera. Chuichi pregunta por los trabajos que puede conseguir y Garós le explica que le van a pagar por matar demonios y entregar las piedras mágicas que obtenga. Además los señores feudales han enviado gente para matar a los demonios y por lo tanto el precio de las piedras mágicas ha subido. Por lo que Garós le dice que podría hacer un buen dinero y nuestro prota piensa lo mismo, aunque ahora mismo también piensa que solo está tratando de sobrevivir. Garós le dice que puede ir con sus compañeros mañana, por lo que debe preparar su equipo hoy y Chuichi le agradece por la ayuda. Sin embargo Garós le dice una última cosa importante. Y es que hay un montón de chicas calenturientas por ahí y que debería ir a divertirse un poco. Al día siguiente todos partieron hacia la ciudad del laberinto. Al llegar nuestro prota se quedó maravillado porque literalmente apenas están construyendo las edificaciones. Chuichi cuando preguntó dónde se alojarían los mercenarios se quedó un poco desilusionado. Uno de los mercenarios que iba con él le dice que los precios de alojamiento son muy altos porque el pueblo apenas se está construyendo. Nuestro prota se estaba lamentando porque había gastado la mitad de su dinero en el equipo que trajo. El día anterior nuestro prota había visitado una armería para comprar equipamiento para ir al laberinto y le recomendaron unas botas chapadas de hierro para poder aplastar los pequeños insectos demonio que habían con ellas. Chuichi le habían gustado mucho estas botas ya que si mezcla su poder mágico con la suela del zapato podría ser de gran utilidad. Sin embargo quedó helado al saber el precio de las botas y no eran nada baratas, ya que si se acuerdan 2 monedas de plata es mucho dinero. Después de eso se compró algunos otros artículos pero sobre todo consigue una lanza para hacerse más fuerte. Volviendo al presente podemos ver cómo la entrada al laberinto era una escalera que daba a una cueva subterránea. Al entrar puede ver un conjunto de túneles, así que activó su habilidad sensitiva en ese momento. Con ayuda de esto pudo encontrar piedras mágicas muy cerca de ellos, dicho de otra manera habían monstruos muy cerca. Chuichi estaba feliz ya que en el laberinto tiene una alta concentración de elementos mágicos apenas a 3 metros de ellos. Cuando se disponían a mover la piedra para que salieran los monstruos nuestro prota se sorprendió, ya que los insectos que le habían comentado se trataban de cucarachas gigantes que incluso por lo feas que son tuvieron que censurarlas. Nuestro prota estaba pasmado por lo que veía y los demás estaban impresionados por la velocidad de estos bichos. Chuichi recuerda lo que le dijo la vendedora sobre los pequeños bichos demonios, que de pequeños no tienen nada, y empezó a aplastarlos. Nuestro prota estaba centrándose y no mirarlos y recordar que cada bicho que elimine equivale a una moneda de plata. Luego de haber acabado con todos los insectos, nuestro prota celebra su triunfo y los aventureros detrás quedan impresionados por lo que hizo. Después de un rato Chuichi pudo conseguir la increíble cantidad de 16 monedas de plata y los aventureros que lo acompañaron le dicen que vayan juntos la próxima vez ya que nunca habían conseguido tanto dinero. Por otro lado nuestro protagonista estaba feliz porque iba a tener una gran cena esta noche. Mientras caminaba por el pueblo se encontró con un distrito de entretenimiento. En ese preciso momento una dama de compañía se le acercó porque vio la increíble cantidad de dinero que tenía y le ofreció sus servicios para pasar la noche. Nuestro prota estaba a punto de aceptar la propuesta, sin embargo escuchó algo que le llamó la atención. Se podía ver como un cliente molesto sale luego de golpear a una chica de un establecimiento. Nuestro prota piensa que lo que hizo fue algo terrible ya que solo se trataba de una niña. Sin embargo quedó horrorizado al reconocer a la chica y esta era Sara la cual se veía en pésimas condiciones. Nuestro prota se acercó a ella y el dueño del negocio le pregunta qué es lo que está haciendo. Nuestro prota con una mirada seria le pregunta cuánto tiene que pagar y el vendedor se pregunta que de qué está hablando. Chuichi con una mirada que podría eliminar a cualquiera le pregunta otra vez cuánto tiene que pagar para comprar a esta chica.
El dueño aterrorizado le dice que son 5 piezas de plata y se podía ver cómo la gente alrededor decía que los padres de Sara habían fallecido o más bien fueron asesinados. Nuestro prota al escuchar eso tira el dinero al piso y se retira. Luego de un rato se reencuentra con los que lo acompañaron en el laberinto y nuestro prota le pregunta si conocen algún sitio con habitaciones privadas y un médico. Ellos le contestan que no conocen a ningún médico pero hay una posada en la calle norte del pueblo. Al escuchar esto nuestro prota se dirige rápidamente. Al llegar nuestro prota se pregunta qué es lo que está haciendo, ya que según él está siendo hipócrita, y tener que cuidar de un niño en un mundo donde ya es difícil sobrevivir solo lo complica mucho. Sin embargo, él no puede dejarla sola. La niña empieza a despertar y lo primero que ve fue a nuestro prota pero recordó lo que le hizo aquel hombre que vimos anteriormente, así que trató de defenderse atacando a nuestro prota. Chuichi se disculpa con ella ya que no quería asustarla, luego de eso la cubre con una manta y le desea las buenas noches. Nuestro prota piensa que de ahora en adelante tendrá que trabajar mucho para poder conseguir que esta niña vuelva a sonreír, y así se termina el capítulo 5. Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado. Si quieren más capítulos dejen su like, dejen un comentario y si lo desean pueden suscribirse para seguir con la historia. Me despido, soy Seimbred, adiós.